Mushoku Tensei, volumen 2. Infancia, el arco del tutor. Epílogo. 6 meses después de la desaparición de la región de Fitoa, Roxy finalmente había llegado al área, solo para ser recibida por nada más que llanuras cubiertas de hierba. Ella contempló la vista con los ojos muy abiertos y estupefacta. Ella estaba parada en la carretera principal, un camino empedrado. Ningún otro país tenía una carretera tan magnífica tan lejos de su capital. Reino de Asura lo había desarrollado y distribuido, extendiéndose de un extremo al otro del reino. Pero así era el camino la última vez que lo atravesó. Ahora se había ido, cortado abruptamente frente a ella. No había nada más hasta donde alcanzaba la vista. Nada más que hierba, esparcida por todas partes. Algo había sucedido. Ella lo sabía. Pero ella no estaba segura de qué. Todo lo que sabía era que la región de Fitoa había desaparecido, Villabuena se había ido y Rudeus, su amable familia que la había aceptado a pesar de su raza, y todos los demás, habían desaparecido. Roxy se enteró de la historia varias veces durante su viaje aquí. Estaba segura de que no podía ser verdad, segura de que la gente solo estaba tratando de engañarla. En cualquier caso, eligió no creer lo que escuchó. Ella creía que Rudeus y su familia definitivamente estaban vivos. Estaban bien y no les había pasado nada. Lo apostó todo por esa única racha de esperanza. Al menos hasta ahora, cuando finalmente vio que la realidad se extendía ante ella. Las rodillas de Roxy se dieron debajo de ella. Entonces, también perdiste a alguien, el conductor del carruaje que tomó dijo detrás de ella. Un aprendiz excepcional, respondió ella. Un aprendiz, siendo aprendiz de mago, debe haber estado preparado para la posibilidad de perder la vida de todos modos, ¿no? Solo tenía 10 años. Bueno, eso es demasiado pronto. Le dio unas palmaditas en el hombro como para calmarla. Durante un tiempo, Roxy no pudo hacer nada más que mirar la tierra a sus pies. No quería pensar en nada, ella no podía. Ni siquiera estaba segura de qué debería hacer desde aquí. El conductor la miró en silencio antes de hablar de nuevo, sus palabras mesuradas. En realidad, hay un campo de refugiados de la región de Fitoa. ¿Quieres ir a ver? Bueno, sería difícil para un niño de 10 años sobrevivir a lo que pasó, pero nunca se sabe. La cabeza de Roxy se alzó bruscamente. Iré. Este era Rudeus después de todo. Seguro que estaba bien. Sin duda había usado su rápido ingenio para sobrevivir. Seguramente estaba en perfecto estado de salud, viviendo en ese asentamiento. Una vez más, se aferró firmemente a una astilla de esperanza. El campo de refugiados constaba de numerosos edificios de madera y tenía aproximadamente el tamaño de una aldea. Un gran número de personas se apresuraron. Eran cualquier cosa menos despreocupados, un estado de ánimo oscuro y pesado se cernía sobre ellos. Nunca pensé que vería algo como esto en Reino de Asura, pensó Roxy. El reino Asura que Roxy sabía era el país más rico del mundo. La gente tenía rostros llenos de optimismo y había sonrisas por todas partes. La comida era abundante y los monstruos pocos. Era el lugar más fácil para vivir. No se encontraron sonrisas aquí. El asentamiento no parecía carecer de comida. Esta era una zona bastante abundante. No se morirían de hambre, no mientras pudieran arrancar la hierba y comérsela. Mientras no estuvieran en peligro de morir de hambre, deberían haber estado sonriendo. Incluso si hubiera ocurrido un desastre, las cosas no eran tan espantosas como en el continente demonio. O eso pensaba, pero no pudo evitar fruncir el ceño ante la vista que tenía delante. El campo de refugiados tenía un gremio de aventureros temporal. Fue allí, frente al tablero de anuncios que normalmente tenía varias solicitudes clavadas, donde la melancolía habitaba más densamente. Un hombre que había perdido su casa y su familia estaba allí llorando. ¿Qué diablos es esto? 6 meses completos, me tomó 6 meses completos volver aquí, maldita sea. Laura, Francis, ¿por qué están todos muertos? Perdió a su familia, y no solo a ellos, sino a su casa, su tierra, las herramientas de su oficio, todo lo que tenía. Sus gritos desgarradores eran difíciles de escuchar,
pero nadie podía evitar que se lamentara. Dios. Todo esto es culpa tuya. Un sacerdote arrojó al suelo las herramientas de su oficio, símbolo de una organización religiosa milis. No voy a creer más. No son dioses, simplemente nos ridiculizan y nos matan. Son demonios crueles. Con el rostro lleno de odio, miró al cielo y maldijo. Había otros creyentes de milis presentes, pero ninguno de ellos estaba rezando a los dioses. Un comerciante estaba tratando de cortarse la garganta, solo para ser detenido por la gente que lo rodeaba. No me detengan. Oye, ya basta. ¿De qué sirve morir? Todavía te pueden pasar cosas buenas si estás vivo. Sí, ¿sí vivo? ¿Crees eso en serio? Maldita sea, perdí algo más importante que mi propia vida. Por favor, solo, déjame morir. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. El hombre se puso en cuclillas y comenzó a llorar, con el rostro contraído por la desesperación. Todo su cuerpo tembló. Este era un lugar horrible. Los rostros de todos estaban afligidos. Roxy nunca antes había conocido un lugar tan dominado por la tristeza. Había visto morir a muchas personas, incluso había escapado de escenas de carnicería en numerosas ocasiones. Esta era la primera vez que veía un lugar de angustia tan pura. Este podría ser un esfuerzo inútil, pensó. Atraída por la atmósfera densa, se sintió al borde de las lágrimas, pero siguió adelante y comenzó su búsqueda de información. Pasó una hora. Roxy se enteró de la esencia de lo que sucedió. Después de que el cielo se volvió extraño, se produjo una calamidad de maná a gran escala en la región de Fitoa. No fue una explosión exactamente, pero se extendió por todas partes. Toda la región de Fitoa fue envuelto por él y teletransportado al azar a lugares de todo el mundo. Los edificios y los árboles desaparecieron por completo, dispersando solo a las personas que habían estado allí. Algunos de ellos habían logrado regresar a la región, pero se dieron cuenta de que no quedaba nada de sus lugares de origen y perdieron toda esperanza. Realmente terrible, murmuró Roxy mientras miraba el tablero de anuncios. Había filas de nombres listados como fallecidos o desaparecidos. Junto a ellos se publicaron mensajes para miembros de la familia y solicitudes como, si ve a esta persona en sus viajes, tráigala aquí. La parte más llamativa del tablón de anuncios fue una solicitud que se colocó bajo el nombre del señor feudal de Fitoa, pidiendo información sobre los desaparecidos y fallecidos, una cantidad sin precedentes de personas. Como aventurera, Roxy había hecho una buena parte del trabajo. Nunca en su vida había visto un tablón de anuncios tan lleno de solicitudes, ni uno tan desesperado y desgarrador. Estaba claro cuán generalizado estaba realmente el daño de esta calamidad. Quizás se había encontrado con alguien en la lista de los fallecidos y desaparecidos en el camino hacia aquí. Escuchó rumores sobre la reaparición repentina de personas. Por supuesto que no le había prestado atención en ese momento, siempre había chismes ociosos como ese. Si pudiera recordar algo, podría ser de alguna ayuda para la gente de aquí. No. Ella negó con la cabeza, deteniendo su línea de pensamiento allí mismo. Había tomado la carretera más grande del continente central para llegar aquí. Cualquier información que tuviera, probablemente alguien más ya la había informado. En cambio, Roxy volvió su mirada hacia la lista de los fallecidos y comenzó a revisar los nombres en orden. A pesar de la magnitud del desastre, la lista de fallecidos era relativamente corta y no reconoció ninguno de los nombres. En comparación, la lista de personas desaparecidas era tan larga que resultaba doloroso mirarla. Tenía sentido dado que todos habían sido transportados a otro lugar. Seguramente algunos de ellos habían sido atacados y asesinados por monstruos, sin dejar restos con los que identificarlos. Había muchos lugares que podían matar a uno instantáneamente, cimas de montañas, en el aire o en el mar. Fue increíble que incluso se confirmaran algunas de las muertes. Ahí está. Roxy frunció el ceño. Encontró los nombres de Rudeus y los demás en la columna de personas desaparecidas. Rudeus Greirat. Zenith Greirat. Lilia Greirat. Aisha Greirat. Sabía que Lilia se había convertido en una de las esposas de Paul, Rudeus lo había escrito en una de sus cartas.
Los nombres de Paul y Norm tenían una línea trazada a través de ellos. Echó otro vistazo a la lista de fallecidos por si acaso. Ellos no estaban ahí, eso significaba que tenían que estar vivos. Por otra parte, también podría haber significado que no había información sobre ellos. Un breve momento de alivio. Al menos puedo alegrarme de que no estén muertos por ahora. Distraídamente, volvió a mirar el tablero de mensajes. La desesperación de los escritores fue tan clara. Roxy se preguntó si a sus propios padres les iría bien en casa. Había pasado bastante tiempo desde que luchó con ellos y dejó su aldea. Hasta hace poco, no había prestado mucha atención al paso del tiempo, en parte porque era miembro de la raza Migur. Los meses pasaron rápido. Quizás debería al menos enviar una carta. Esa es. Encontró un mensaje en la pizarra. El escritor fue Paul Greirat. Para Rudeus. Zenith, Lilia y Aisha están desaparecidas. Non está a salvo bajo mi custodia. No sé dónde estás ahora mismo, pero estoy seguro de que incluso si estás solo, volverás aquí. Así que te buscaré al final. Por ahora, me dirijo a continente de Milis. Ahí es donde nació y se crió Zenith. También envié un mensaje a la ciudad y la casa de Lilia. Quiero que busques en la parte norte del continente central. Si encuentras a alguna de ellas, contáctame con la siguiente información. Zenith, Lilia, si alguna de ustedes ve esto, por favor contáctenme también. Para cualquiera que pueda conocerme a mí o a mi familia, o exmiembros del Colmillo del Lobo Negro, por favor ayúdenme a buscar. Estoy seguro de que los miembros de Colmillos del Lobo Negro pueden tener sentimientos encontrados sobre mí. No les pediré que lo escondan debajo de la alfombra. Pueden gritarme todo lo que quieran. Si me piden que les lama las botas, lo haré. Todos mis activos se han ido, así que no puedo pagarles, pero por favor, ayúdenme a buscar a mi familia. Información del contacto. Continente de Milis, País Santo de Milis, Capital Millition, Gremio de Aventureros. Nombre del grupo, Escuadrón de Búsqueda de Residentes de Villa Buena. Nombre del clan, Asociación de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la región de Roa. De Paul Greirat. Paul estaba vivo. Saber eso le trajo alivio. Rudeus se había quejado de Paul en sus cartas, pero parecía que Paul era especialmente confiable en situaciones como esta. Roxy se detuvo a pensar. El mejor curso de acción sería ayudar con la búsqueda. Después de todo, estaba en deuda con su familia. Incluso ahora pensaba con cariño en los 2 años que pasó con ellos, por muchas razones. Ella estaba más que dispuesta a ayudar. Está bien, hagamos esto, decidió. En el momento en que tomó una decisión, sus pensamientos comenzaron a agitarse. Pero, ¿a quién debo buscar y cómo? Colmillos de Lobo Negro era probablemente el nombre del grupo de aventuras de Paul. Esas personas probablemente no conocían a Rudeus, ni a Lilia, para el caso. Pero como Paul había dejado a Rudeus para el final, decidió buscarlo en su lugar. Parecía que Paul pensó que Rudeus volvería a Fitoa, pero ese chico era muy adaptable. Era igualmente probable que se estableciera en cualquier lugar al que lo hubieran teletransportado. Si ese fuera el caso, necesitaba contarle lo que había sucedido y traerlo de regreso. Entonces buscaré a Rudeus. Ahora, ¿por dónde empezar? Paul había ido a la capital del país, Santo Milis. Eso significaba que probablemente dejó mensajes similares en el camino, específicamente en 3 lugares: las fronteras del reino Asura, el puerto oriental del reino Rey Dragón y el puerto occidental del país Santo de Milis. En ese caso, debería buscar más allá de esos lugares. Esa sería la parte norte del continente central, el continente Vegarit y el continente Demonio. Uno de esos 3. Nunca antes había estado en Vegarit, pero escuchó que estaba lleno de laberintos y monstruos. Y aunque estaba familiarizada con la geografía del continente Demonio, era peligroso viajar allí sola. Si quería una ruta segura, la región norte sería la mejor. Pero esa era exactamente la razón por la que tenía que acudir a uno de los otros 2. En su lugar, podría encontrar un equipo y viajar a una de esas 2 regiones. Bueno. Ahora que había tomado una decisión, no tenía sentido quedarse aquí. Se dirigiría al puerto oriental del Rey Dragón.
A partir de ahí, buscaría un grupo que se dirigiera al continente Vegarit o al continente Demonio. Una vez que se resolvió, Roxy se movió rápidamente. Terminó los preparativos para su viaje y partió del campo de refugiados. Curiosamente, solo moverse fue suficiente para levantar el velo de la tristeza. No solo eso, sino que su creencia de que Rudeus todavía estaba vivo se fortalecía con cada paso. Quiero sentarme a la mesa con todos ellos de nuevo, aunque solo sea una vez más, pensó mientras sus pies la llevaban hacia el sur. Ese fue el comienzo del largo viaje de Roxy Migurdia. Fin del epílogo.